El Perú se encuentra en un punto crítico antidemocrático. Y como ocurre en los momentos críticos, suele haber dos posibilidades, la resignación o el gatillo. Hace 5 años Perú no se resignó y votó por un presidente que representó aire nuevo, pueblo nuevo, política nueva. Hoy ese presidente está en la cárcel. Pedro Castillo se convirtió entonces en algo más que un presidente. Se convirtió en un momento político. Un momento político que define el punto crítico en el que estamos en el Perú. Un momento en que todos los poderes, económico, empresarial, judicial, mediático, político, castrense y policial, decidieron dejar de fingir que eran demócratas. En Perú, los poderes solo aceptaban la democracia mientras ganaba uno de los suyos. Y si no, mientras podían doblegar a quien ganara las elecciones, como hicieron con Ollanta Humala. En Perú, siempre han mandado más los que no se presentan a las elecciones que quienes sí se presentan a las elecciones. Pedro Castillo les quitó la máscara. Hoy todos sabemos que esta democracia ya no es democracia. No tienes que ser castillista para reconocer que lo que hicieron con el presidente fue un mensaje, una lección contra todo el pueblo peruano. Ustedes no mandan, nos dijeron. Ustedes solo obedecen, nos dijeron. Ustedes no hablan, solo escuchan, nos dijeron. Tu voto no vale. Solo vale cuando nosotros aceptamos el resultado. Y como no nos gustó ese resultado, no vale. Ese es el mensaje. Y lamentablemente nos lo siguen enviando hoy, en 2026. En Perú, sí hemos vivido un golpe de Estado, es verdad. Pero contrario a lo que algunos piensan, el golpe no ocurrió el 7 de diciembre del 2022, el golpe terminó el 7 de diciembre de 2022, pero empezó en 2021. Empezó el lunes 12 de abril de 2021, cuando empezó la segunda vuelta donde Pedro Castillo se enfrentaba a la primera dama de la dictadura fujimorista, Keiko Fujimori. Primero pusieron toda su maquinaria de poder para evitar que Castillo llegara a la presidencia, pero después, cuando no pudieron evitarlo, activaron distintas fases y versiones de un mismo golpe, sacar a Castillo. Y lo lograron, Ese golpe largo y consistente donde participaron todos los grupos de poder, desde el Grupo El Comercio hasta el Poder Militar, desde el Poder Judicial con Patricia Benavides hasta el Poder Económico con la CONFIEP, muy activa, o el Poder Congresal con soberbias y racistas como Mari Carmen Alba. Muchos actores, muchos nombres, muchos rostros, pero el mismo golpe. El verdadero por estos no en Perú, de cara a las elecciones de este domingo 12 de abril, no debería incluir solo los logos de partidos políticos con bancadas de vergüenza en el Congreso, sino que debería incluir el logo del cómplice Grupo El Comercio, el logo de Willax, el logo de la CONFIEP, el logo del Poder Judicial. Ese es el problema del Perú. Y en este momento crítico, hay quien piensa equivocadamente que basta con cambiar de partidos en el Congreso o en el Senado, en lugar de entender que lo que hay que cambiar es un tablero entero donde mandan los que nunca están en la cédula de votación, pero siempre están en el poder. Ese cambio lo sigue representando el ícono principal de la violencia antidemocrática de los poderes peruanos, Pedro Castillo. Este domingo, las elecciones no son democráticas y solo votar no va a resolver nada. Así que no tiene sentido hacer llamados a votar con ilusión, porque no son elecciones ilusionantes cuando las elecciones no son democráticas. No tiene sentido hacer llamados a votar por el talante de tal o cual candidato, porque no son elecciones con candidatos que de verdad sean buenos. Ninguno lo es, porque ninguno se ha atrevido a decir lo que había que decir, que así, con esta democracia ya no es democracia, estas elecciones ya no son elecciones. Entonces, ¿cómo votamos? Con otro criterio, se me ocurre. Si estas elecciones no van a servir para resolver la crisis democrática en el Perú, que al menos sirvan para reparar a las víctimas del golpe. En primer lugar, a las víctimas mortales, los más de 50 asesinados que fueron asesinados por exigir su derecho al voto, no lo olvidemos. En segundo lugar, a las víctimas políticas, como son Pedro Castillo, encarcelado actualmente, pero también cada miembro del caso Ayacucho, cuyo proceso judicial acaba de empezar y es de vergüenza porque se le sigue terruqueando hasta ahora solo por ejercer su derecho a hacer política y exigir que su voto cuente. Y en tercer lugar, reparar a todos aquellos peruanos que confiaron en que nuestros votos valían lo mismo que los votos del 1% de poderosos y nos arrebataron ese derecho al consumar su golpe e imponer a Dina Boluarte, a Gerí y a Balcázar. Votar el 12 de abril no va a arreglar la crisis, pero sí puede reparar democráticamente a las víctimas de la crisis. Ese es el único criterio para ejercer el voto este 12 de abril. Y por eso, vota escuchando lo que te dicen las víctimas. Escuchando al que desde prisión está diciendo quién es su apuesta, te guste más o te guste menos. Este domingo no vamos a ir contentos a votar, pero sí podemos ir a ejercer un voto de justicia para darle a las víctimas la justicia que el país no les ha dado hasta ahora. Por Juliaca, Ayacucho, Pichanaki o Apurímac. Por Marco, El Truco, Remo y las decenas que ya no están. Por Estefania Lanya o por Janet Navarro. Menos soberbia limeña y más responsabilidad con quienes han puesto las vidas para proteger un derecho de todos, el derecho a hacer política en el Perú. Por eso, voto por el hermano del presidente encarcelado y voto por su candidato Roberto Sánchez, porque eso es reparar a Pedro Castillo.
Por eso voto por Brígida Curo Pustincio, lideresa del sur, de Puno, donde masacraron a nuestros hermanos en enero de 2023. Un voto de reparación democrática. Ese es mi criterio. A veces el pueblo es el único que hace justicia y nos toca hacerla. Vota este 12 y empecemos la lucha real por una democracia que no está en las ánforas a partir del 13 de abril. Ahí nos veremos. Hasta el lunes.